Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo de la mula y les doy la bienvenida junto con Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes y disculpen el ruido. En mi barrio están demoliendo no instituciones, sino viviendas. Estamos ya mediodía del día siguiente de las elecciones en Estados Unidos y todavía no se ha declarado un ganador, aunque Trump ayer sí lo dijo, ¿no? Que la estaba ganando, pero las cosas han cambiado de la madrugada de ayer, por lo menos hasta como las 3 de la mañana, ¿no? Hasta hoy, y el mismo Trump lo ha dicho, ¿no? ¿Qué pasó? Yo estaba ganando y de repente todo cambió. Lo ha dicho en un tweet que ha sido además etiquetado por Twitter como engañoso, ¿no? Y el mismo Trump está diciendo, contestando a Twitter, ¿qué está pasando? ¿No? What is this all about? ¿De qué se trata todo esto? Porque lo que publica le van diciendo que es engañoso. Bueno, ayer sí parecía, anoche parecía en la madrugada que Trump podía ganar o estaba ganando. Ahora se ha revertido esta situación, aunque por muy poco y por los estados clave que mencionamos en este programa ya varias veces, Michigan, Wisconsin, y bueno, se ha añadido ahora Arizona también, ¿no? Y eso se debe a los votos que se contaron primero y los votos que se han ido contando a la madrugada, ¿no, Farid? Y tiene que ver con lo que ha sido el llamado de los demócratas a que se vaya a votar o temprano o que se vote por correo por la pandemia, ¿no? Entonces, por eso asumimos que los primeros votos eran más bien los republicanos y los que están llegando ahora y que están cambiando en estados clave son más bien demócratas. Sí, Nate Silver tuvo un gran error, como todos los que hicieron pronósticos con base en encuestas, pero tuvo a la vez un gran acierto. Dijo dos, primero decía que su modelo predictivo decía que Trump tenía solo 9% de probabilidades de ganar. Basado en encuestas que le daban entre 8 y 9% de ventaja a nivel nacional a Biden. Las encuestas se las ingeniaron para fracasar peor que el 2016. Ahora, lo peor del caso es que corrigieron el error del 2016, que era subestimar el voto de los blancos no hispanos sin educación superior. Sabemos que corrigieron ese error porque en 2018, incluyendo una mayor proporción de ellos en la muestra, acertaron los pronósticos de 2018, pero en 2020 deben haber cometido algún otro o más de un error grave porque han fallado peor aún que en 2016. Pero acertaron un par de cosas. Si el resultado es más estrecho de lo que auguran las encuestas, eso lo dijo Nate Silver, pero lo dijeron otros también, el, la situación va a ser la siguiente. En los primeros recuentos va a ir adelante Trump. ¿Por qué? Porque el voto rural, siendo mucho menor en cantidad, se cuenta más rápido. Y ese favorece a Trump. Y dos, porque muchos estados van a contar primero el voto presencial del día de la elección y luego el voto anticipado, pero sobre todo el voto por correo que favorece a los demócratas. Entonces, los primeros resultados van a dar ganador a Trump y eso va a ir cambiando a medida que pase el tiempo. Y Axios ahí lanza un artículo hace unos días diciendo, como ese es un escenario probable, Trump va a cantar victoria con un recuento parcial que lo pone adelante y va a tratar de evitar que se sigan contando votos por vía Claro. judicial. Eso ha sido profético. Ahora, sí, y además puede haber sido una especie de trampa en que podrían haber caído los demócratas, ¿no? A la hora de invocar a sus votantes a que salgan a votar antes y que voten por correo, le han dado esta posibilidad a Trump de tener estos primeros resultados favorables y poder cantar victoria y después decir algo pasó y me hicieron fraude. A ver, ahí el tema es que Trump tenía ventaja en cuanto al voto presencial el día de la elección por dos razones. Primero, porque él mismo había dicho que era, digamos, muy probable que hubiera fraude en el voto por correo, indujo a sus seguidores a no votar en la misma proporción que los demócratas por correo, porque se prestaba al fraude según su candidato. Y en segundo lugar, como minimizan la importancia de la La pandemia, eran pandemia, más sí. proclives a ir a votar presencialmente el día de la elección, cosa que hicieron en masa. Entonces, tampoco es el caso que los demócratas tuvieran muchas alternativas. No, no hubo esta ola azul que algunos pensaban podía darse y que incluso le podía dar a los demócratas la recuperación del Senado, lo que parece ahora distante, y han mantenido la Cámara de Representantes, pero también han tenido pérdidas importantes ahí. Y ahora entonces lo que hay que concentrarse es en los estados también del 2016, Michigan y Wisconsin. Sí, a ver, todavía no están del todo definidos
Georgia, Arizona, Sí, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Eh, en Pensilvania y Georgia va adelante Trump. Y en Michigan, Wisconsin iba adelante Trump, pero ya se revirtió ese resultado. versión. En Arizona Sí, siempre fue adelante Biden. El tema sí. es cuáles son los votos que faltan contar en cada caso. Salvo Arizona, en los demás casos los votos que faltan contar parecen ser votos que por ser de grandes ciudades o por ser votos por correo tendrían De mayor grandes proporción ciudades, de votantes demócratas. claro. Entonces, Faltaría Detroit, por falta ejemplo, por y verse el resultado, pero creo que podría decirse que los demócratas probablemente ganen Wisconsin y Michigan, tienen una buena oportunidad en Arizona, tienen una oportunidad aunque un poco menor en Pensilvania. Georgia es donde yo sería más cauto en hacer pronósticos. sí. Georgia llama la atención que en todo caso que todavía no hayan podido decidir quién es el ganador, siendo un estado que tradicionalmente republicano. Y los márgenes además siguen siendo tan pequeños, ¿no? Sí. Porque en Michigan, recordemos que hace, en 2016 también fue así. Ganó Trump por un 0,23% en Michigan y Wisconsin por un 0,77%. Podría darse un margen tan pequeño, pero a la inversa, a favor de Biden ahora. Sí, pero además no por la razón prevista. Algunos decían, siendo un hombre que viene de una familia de clase media baja y que ha tenido como político una relación relativamente buena con los sindicatos, Biden va a poder recuperar a los blancos no hispanos sin educación superior con tradición sindicalista. Parece que eso no ha ocurrido. Entonces no queda muy claro por qué se habría revertido. Bueno, era una diferencia tan pequeña que en realidad no necesitabas un gran cambio electoral para cambiar las tendencias. Pero Michigan y Wisconsin, que se definieron por 10, 20 mil votos, Sí. ahora son, probablemente se definan por 10, 20 mil votos, pero en favor de Biden. En favor de Biden. Lo que entonces también significa que el mal manejo de la pandemia y las cifras de muertes y la situación de la economía después por la pandemia no ha afectado mayormente a Trump. O sea, sin la pandemia probablemente ganaba. Y sin la pandemia ganaba. Creo que lo mencionamos en este programa alguna vez, pero yo pensé que la pandemia lo iba a condenar y claramente eso no ha ocurrido. Ahora, lo peor del caso es que la pandemia está en su peor momento. A 2 días del voto presencial, Estados Unidos logró el récord no solo nacional, sino mundial, de más de 100.000 contagiados en un solo día. O sea, la pandemia está en... Claro, el tema con la pandemia es que entre el diagnóstico y los síntomas, y eventualmente en algunos casos el fallecimiento, pueden pasar días o hasta semanas. Entonces, pero el número de pacientes internados en hospitales ya estaba creciendo. Y aún así obtuvo el resultado que obtuvo. Paciencia es lo que están invocando los periodistas y analistas y los políticos en Estados Unidos, pero ¿qué camino, una vez que ya se terminen de contar todos los votos y que no tengan los resultados que quisiera tener Trump, o sea, ganar, podría apelar a la Corte Suprema ahora que tiene además la mayoría, digamos, favorable, conservadora? A ver, Es un ahí camino. volvería a quien se haya tomado la molestia de estar despierto hasta pasadas las 2:20 de la mañana, que es a la hora a la que empezó a hablar Trump. eh, no dijo absolutamente nada sobre por qué habría un caso que presentar ante las Cortes. Dijo algo así como, de hecho dijo textualmente, no quiero que se vayan a encontrar boletas a las 4 de la mañana y las empiecen a contar recién, ¿no? Pero Sí, todas sí, las boletas, salvo en algunos estados que permitían contar boletas que fueron enviadas por correo hasta el día de la elección, pero llegan unos días después, y eso debe ser una cantidad muy pequeña, todas las boletas que se van a contar fueron recibidas antes o en la fecha de la elección. En ese sentido, no hay argumento válido para detener el conteo. pero en ese camino va Donald Trump, de denunciar fraude. Ahora, antes que borre Twitter su tweet, antes que lo declare engañoso, lo que acaba de decir hace 9 minutos es, están trabajando con mucho esfuerzo para tener una ventaja de 500.000 votos en Pensilvania, que la ventaja, perdón, de 500.000 votos en Pensilvania desaparezca lo antes posible. También lo mismo en Michigan y otros. Otro tweet de Trump. Están encontrando votos para Biden por todas partes, en Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Tan malo para nuestro país. O sea, está yendo en ese camino, ¿no? En Aunque, desconocer los aunque resultados si te favorables. fijas, a diferencia de un tuit anterior, ya no usa la palabra fraude.
O sea, puede ser que la votación se revierta sin necesidad de fraude, simplemente por lo ya dicho. O Los puede ser que lo votos haga para que demócratas son no... de grandes ciudades o por correo en mayor proporción y eso se cuentan tarde relativamente hablando. o- Entonces, o- esa es la razón por la que se está revirtiendo la votación. No hay ningún indicio de hecho, ni siquiera hubo irregularidades significativas durante el proceso de emisión de votos, que se temía que algunas milicias se apersonaran con armas de fuego a locales de votación, lo cual podría considerarse un acto de intimidación. Bueno, no parece haber ocurrido más allá de un par de incidentes aislados. Entonces, ¿con qué argumento dices que te roban la elección? Ahora, lo que puede pasar es que no esté poniendo la palabra fraude en el tweet para que no lo borren. Que no lo borren, sí. Pero el punto es O que, sea, deja instalada esa idea, ¿no? sí, sí, claro, eso lo grave ahí, honestamente, no creo que sea tanto lo que decidan las Cortes. Por ejemplo, la Corte Suprema probablemente diga que no hay razón por la que debe intervenir. La Corte Suprema, habría que recordarlo, no tiene en principio injerencia en temas electorales, pero si se presenta una demanda que llega a la Corte Suprema, porque creo que no sería en primera instancia el lugar al cual apelar, sino cortes estatales, la Corte Suprema puede decidir que no es competente, no está obligada a atender la demanda. Y si atiende la demanda, no hay razón aparente por la cual haya que admitir el fondo de la cuestión. Entonces, no veo, a ver, o sea, obviamente podría estar equivocado, pero no veo razón válida para que las cortes intervengan más allá de, digamos, conocer el caso y emitir una decisión perentoria. Farid, ¿te puedes acercar un poco más al micrófono? Porque por la construcción que hay cerca de tu casa Sí, se te está sí, lo escuchando un poco siento, lejos. no había previsto esto. Y bueno, y tampoco habíamos previsto estos resultados de No, las elecciones. Está muy cerca, ¿no? Muy cerca, nadie los previó. Pero lo que también quizás sí de alguna manera podía sospecharse es que Florida, que funcionara entre los latinos de Florida, los hispanos de Florida, esta idea de que Biden era una especie de títere de socialista de Bernie Sanders. sí, y parece haber funcionado, de hecho, ¿no? Tengamos en cuenta que ahí tenemos en el sur de la Florida un electorado que es no solo cubano-americano, para el cual el tema de la política hacia Cuba, y en particular una política, digamos, de sanciones contra el régimen comunista, es un tema importante todavía de campaña, sino el hecho de que hay sectores exiliados de Nicaragua, Colombia, Venezuela, que tienden a coincidir con esa perspectiva política, ¿no? Los latinos de la Florida, además, en términos económicos, están relativamente por encima de la media de los latinos del país, sobre todo los cubanoamericanos. Y para los cubanos, hasta hace poco, el tema migratorio era un tema menor, porque ellos tenían una legislación especial. Por criterios tales como reunificación familiar, podían, o el tema de que si tocaban, ponían pie en Estados Unidos, automáticamente se tramitaba su pedido de asilo y residencia. Y entonces también ahí se ve esta idea de los distintos votos que hay entre los hispanos, ¿no? Porque más bien sí podría tener un peso suficiente como para darle la victoria el voto hispano a Biden en Arizona o en Nevada. Sí, donde además si gana va a ser por un margen estrecho, ¿no? Porque tampoco, Nevada es otro estado que, si bien la tendencia parece favorecer a Biden, el recuento da un resultado tan estrecho que todavía no nadie puede cantar victoria. Pero lo que favorecería a Biden en general es que los votos que faltan en su mayoría, en la mayoría de estados, serían favorables a él. O sea, estamos en un escenario muy parecido al del 2016. Algunos dirían que parecido al de 2018. Ese 2018 es cuando las encuestadoras, bueno, corrigiendo su falla del 2016, aciertan, ahora han vuelto a fallar, en eso se parece a 2016, pero en 2018 lo que termina ocurriendo es que las encuestas eran muy favorables a los demócratas, los primeros resultados son favorables a los republicanos hasta medianoche, y en la madrugada empieza a revertirse la tendencia y el resultado final
no siendo tan bueno como el que auguraban las encuestas, termina siendo favorable a los demócratas. O sea, la gran discusión es si esto era 2016 o 2018. Parece que va a ser un punto medio, pero más cercano a 2018, en el sentido que el resultado va a ser claramente más ajustado que el que auguraban las encuestas, pero podría ser favorable a los demócratas. Y hasta ahora el único estado que parecía haberse volteado de lo que fue el 2016 anoche era Arizona, ¿no? Arizona, efectivamente. Pero nada más. Bueno, pero 2016, recordemos Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Esos tres los gana Trump. Y esos Trump. tres también podrían cambiar de dirección esta vez. Por lo Y menos esa vez más Wisconsin y bien, Michigan. claro, y lo daban por descontado los demócratas, esos tres estados, ¿no? Que iban a votar por Hillary, por eso más Hillary no hizo demasiada campaña ahí. Ahora, en el caso de Georgia, esta sorpresa que puede ser el que esté cerca, ¿no? No tanto como Michigan o Wisconsin, pero que estén cerca los dos candidatos, puede ser por el llamado al voto negro de Georgia. Sí, porque el voto, digamos, que es abrumadoramente demócrata es el voto de Atlanta en particular, ¿no? La Sí, la ciudad. capital. Y Atlanta tiene una muy alta proporción de población afroamericana. Entonces, sí, aparentemente esa sería la explicación del desempeño mejor de lo previsto de los demócratas en ese estado. Ahora, mejor de lo previsto, pero no suficientemente bueno para ganar, al menos hasta ahora. No, y en Texas no hubo una sorpresa, ganó Donald Trump. ¿No? Se podía pensar que iba a haber, ¿no? Por la cantidad de giras que hicieron la fórmula y los demócratas a Texas y por la campaña de Beto O'Rourke, ¿no? Sí. Que también fue candidato presidencial, pero no. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que las encuestas fallan respecto al colegio electoral. Uh -huh. Parece que los demócratas nuevamente van a ganar por una proporción, no sé cuánto todavía, pero con ser claramente con más de 1 millón de votos de diferencia el voto popular. Si esta fuera como en todas las demás democracias representativas del mundo, una elección en donde el gobernante se elige por mayoría en el voto popular, ganaría Biden, sin duda. O Pero sea, por el sistema de colegio electoral, ahí es donde entra a tallar la distorsión. De 2000 acá, ya van 2 elecciones en donde los demócratas ganan el voto popular y pierden el colegio electoral. y sigue siendo pues una idea que no es precisa las elecciones, las encuestas a nivel nacional, lo que determina son los estados. Ese es el problema con las encuestas en Estados Unidos. El otro problema fue que fue sorprendente la cantidad de asistentes a votar el día de ayer. Con el COVID, digamos, rondando, se esperaba que eso deprimiera el voto presencial el día de la elección, pero fomentar el voto anticipado o sobre todo el voto por correo. El voto por correo y anticipado tuvieron cifras sin precedente alguno, pero contra algunos pronósticos, yo personalmente pensaba que eso era probable, el voto presencial el día de la elección fue masivo también. O sea, ha sido una pandemia. El eje de la campaña de los resultados va a ser entonces pandemia o aceptar que existe una pandemia versus economía. La posición de Trump, la pandemia casi no existe, hay que seguir adelante. Sí, aunque ahí hay un tema, ¿no? Y es no entender que si la pandemia no se controla, la economía no se va a recuperar. Ahí el ejemplo es Suecia. Claro, yo creo que los casos habrá que evaluarlos cuando acabe la pandemia. Pero por lo pronto, Suecia no tiene cifras que auguren un mejor resultado para aquellos que creen que hay que priorizar otra cosa que no sea la pandemia. En el caso de Suecia, en honor a la verdad, no es esa la aproximación, pero sí se creía que una aproximación que no recurría a cuarentenas tenía más probabilidades de ser sostenible en el tiempo y ser mejor para la economía. Pero la economía sueca ha ido tan mal o incluso ligeramente peor que los otros países nórdicos que sí tuvieron cuarentena. Y claro, tú te pones a pensar por qué Volvo cierra su planta en Suecia. Tal vez no haya cuarentena en Suecia, pero si los países que abastecen a la planta de Volvo en Suecia o los países a los cuales Volvo exporta sus autos fabricados en Suecia sí tienen cuarentena, de cualquier modo tienes que detener la producción. No hay quien te compre y no hay quien te abastezca. Pero además, si la gente se enferma en mayor proporción, como de hecho ocurrió en Suecia comparado con otros países nórdicos, eso quiere decir mayor ausentismo laboral por enfermedad y por ende también menor producción. Entonces,
no es tan claro que permitir que la pandemia se expanda va a su vez tener como compensación una mejora en la economía. Eso no está claro. Ahora, también lo que dicen es que en los países nórdicos, el tema del distanciamiento social, lo normal no son los 2 metros, son los 7 metros. Sí. Entonces, Bueno, ahí tenía una ventaja para evitar que el virus se propague más, ¿no? eh, Ahora, ¿qué nos muestra hasta ahora no hay ganador? Con una situación tan dramática, tan triste como lo que ha sido, lo que viene siendo la pandemia en Estados Unidos, en realidad lo que ha conseguido Trump es impresionante de nivel de votos. sin duda, sin duda. Yo todavía creo, coincido con quienes creen que es el miedo entre blancos no hispanos, sobre todo sin educación superior, a la transición demográfica. En años recientes, de 2013 a 2006, básicamente, 2016, 2013 a 2016, ya hay dos datos que son interesantes. La mayoría de niños menores de 1 año, cuando menos, pertenecen a minorías étnicas. Y dos, entre blancos no hispanos, el número de muertes ya supera el número de nacimientos. Claro, van a ser minoría en el total de la población recién en 2045, pero la tendencia es clara. Cuando pasó lo mismo en California, hubo movimientos muy similares a aquel que representa Trump a nivel nacional. La buena noticia es que si el país en su conjunto sigue el camino de California, cuando finalmente los blancos no hispanos se convirtieron en minoría a inicios de este siglo, no pasó nada de lo que temían. Las minorías no intentaron, digamos, revertir su estatus socioeconómico o su relevancia política. Sus intereses no se vieron afectados dramáticamente y por ende, cosas que se habían aprobado por voto popular cuando había esta campaña de atizar el temor entre blancos no hispanos, como por ejemplo una decisión para reducir el uso del español en escuelas públicas, luego fue revertida también por voto popular en 2016. Entonces, la forma amable de ver este panorama es que Estados Unidos vaya en la dirección de California. Ahora, eso tampoco está garantizado, pero depende del liderazgo político, de que los líderes California políticos no aticen el fuego. o de Nueva York. O en la vía, claro, o como Nueva York. No he visto estudios para el caso de Nueva York, pero sí hay uno para el caso de California. Y el tema es que cuando se acerca esa transición demográfica que va a convertir a los blancos no hispanos en minoría, hay una reacción de pánico. Ahora, los estudios indican que eso también ocurre entre minorías. Por ejemplo, cuando afroamericanos les dicen que ya no son la primera minoría étnica, sino son los latinos, algunos sectores de votantes afroamericanos se vuelven más conservadores. O sea, no es un problema de blancos per se. Ahora, si que llega a ganar Biden, y si no hay una cuestión larga con abogados y tribunales para determinar la victoria, si gana sin un Senado donde tenga mayoría, le va a ser bastante complicado gobernar como fue también gobernar para Barack Obama, sobre todo al final de su mandato. A ver, si no hay mayoría, pero hay empate, 50-50, Ah, Kamala diría el Harris, vicepresidente, ¿no? En claro, ese sentido, ella estamos diría. hablando de una situación en donde los republicanos mantienen la mayoría en el Senado, que todavía no se ha definido, pero en ese caso, efectivamente, el Senado podría bloquear iniciativas. Ahora, estaríamos en un periodo post-Trump. Entonces, tal vez la polarización empieza a ceder y empieza a haber algunos senadores republicanos dispuestos a transar, a negociar temas, ¿no? Y negociar concesiones de Biden a cambio de su voto. Si estamos en ese escenario, tal vez no sea un obstáculo insalvable. Parece que llama la atención que alguien que ha defendido tanto a Donald Trump, pero al extremo de incluso justificar que se vote por una jueza suprema tan cerca de las elecciones, como es Lindsey Graham, ¿no? El senador por Carolina del Sur, y que dijo durante el gobierno de Obama, no se opuso a que pasara eso, diciendo estamos muy cerca de las elecciones, Uh -huh. y dijo, y esto, recuerden mis palabras, esto no se hace, y fue precisamente lo que apoyó con la votación de Amy Coney, ¿no? Él ha ganado una gran, o sea, ya no hay duda que retiene su puesto, ¿no? Entonces sí tiene un sector ahí importante Trump, que es ya el Partido Republicano. Sí, y el hecho de que pierda, si pierde, pues está por verse, por un margen estrecho, probablemente favorezca durante un tiempo, cuando menos, a quienes dentro del Partido Republicano creen que Que lo han defendido tanto.
que Trump tiene la razón y que todos conspiran en su contra. Pero digamos que lo que podría pensarse es lo siguiente: si no aprenden la lección, podrían perder la elección de medio término, por lo menos en el Senado. Creo que esa es la gran pregunta: ¿qué va a pasar con el Partido Republicano? Es temprano para saberlo. Este resultado, en todo caso, no es favorable para quienes hubiesen querido que el Partido Republicano asuma posiciones menos radicales hacia la derecha. Pero algunos creen que no hubiera ocurrido de cualquier manera, que hay demasiados intereses en juego en favor de estos grupos conservadores como para revertir la tendencia, que los republicanos moderados ya no son republicanos, ya abandonaron el partido y de hecho en esta elección hicieron campaña por Biden. ¿Y qué mensajes? Claro, con Lincoln Project, ¿no? Con el Lincoln Project, claro. Que en redes sociales fue Uh -huh. muy, muy crítico de Donald Trump. Además le hablaba en su idioma, ¿no? De manera bastante agresiva también, ¿no? Sí, sí. Ahora, qué dice esas elecciones, estos resultados del Partido Demócrata, ¿no? Porque esa idea de apelar a diferentes grupos de minorías no siempre funciona. Bueno, la forma en que algunos van a leer esto es la siguiente, en mi opinión, sobre todo si Biden pierde. Si Biden gana, el escenario podría ser distinto. Pero si Biden termina perdiendo, el argumento de que no hay que elegir a alguien como Sanders porque hay que priorizar que el candidato sea elegible, y para ser elegible tiene que estar más cerca del centro político, empieza a resquebrajarse. O sea, hubiera sido saber que ya sacrificas de todas maneras Florida, por ejemplo, que Florida está perdida y entonces sí puedes darte el lujo de tener un candidato, digamos, la posibilidad de tener un candidato como Bernie Sanders. El argumento en favor de un candidato como Bernie Sanders era: sí, Bernie Sanders te hace perder votos de centro o votos moderados, pero te puede ayudar a recuperar a blancos no hispanos de clase trabajadora. Y además, en tanto es un candidato tan fogoso como Trump en campaña, te garantiza mayor movilización de tu base política. La pregunta de fondo siempre fue: ¿cuál es el quid pro quo? O sea, pierdes votantes moderados, pero ganas movilización y puedes ganar algún sector de la base de Trump. ¿Cuál es el balance? Hasta ahora el argumento había sido, de manera aparentemente persuasiva, ¿no? Que el balance era favorable a un candidato más moderado, que perdiera la capacidad de movilización de Biden, que en esta ocasión se asumía que iba a ocurrir, que iba a darse de cualquier manera, porque lo que movilizaba a los demócratas no era Biden, sino Trump, votar en su contra, y a la vez pueda ganarle parte del voto moderado a los republicanos. Pero bueno, si vuelven a perder, ese argumento pierde vigencia, ¿no? Claro, la base republicana está clarísima, es la base pro-Trump. La base demócrata, no tanto, ¿no? Bueno, el tema es que los que le dieron el triunfo a Trump en 2016 eran gente que en muchos casos votó 2 veces por Obama. Entonces el argumento de Biden es que una candidatura como la de él, que apela a sus intereses de clase, porque no puedes desde el Partido Demócrata y menos del ala izquierda apelar al tema racial para ganar esos votos, podría recuperar esos votantes, ¿no? Como digo, ese argumento siempre fue discutible, pero en todo caso, si vuelvo a perder los demócratas, el argumento va a cobrar más peso, el de Sanders. Y el argumento también que tenía Biden para ganar en las primarias era que él tenía el voto de la población negra, ¿no? De los afroamericanos. Veamos ahora si en Georgia eso responde a lo que él consideraba como su base también, ¿no? Bueno, hay un dato interesante entre afroamericanos. Entre los jóvenes la lealtad al Partido Demócrata no es tan sólida como entre los mayores. ¿Por qué los afroamericanos tendían a votar en bloque? Porque en 1964 y 65 el Partido Demócrata fue el partido que aprobó el derecho al voto sin restricciones para afroamericanos y la ley de derechos civiles. Y el Partido Republicano era enemigo de esas iniciativas. Luego entonces, para un grupo que viene de la experiencia compartida de la esclavitud y discriminación secular, que ve que los demócratas votan en favor de iniciativas que los favorecen, los republicanos en contra, votar en masa por los demócratas era un tema casi existencial. Ya eso no pesa tanto entre los jóvenes afroamericanos, que votan mayoritariamente demócrata, pero no en la misma proporción que las personas de mayor edad. A ver, estamos siguiendo la cuenta de Donald Trump.
Y hablando de base, veamos lo que dijo ayer Trump, porque el discurso de anoche, bueno, fue dirigido a ellos, ¿no? A su base, que lo dijo anoche en la madrugada desde la Casa Blanca, y con eso terminamos, pero no terminamos todavía con el resultado de las elecciones, porque esto tiene todavía para un tiempo más, Farid, creo. Sí, yo diría que probablemente, pero no mucho más, ¿eh? Entre la noche de hoy y el viernes deberíamos conocer resultados pendientes de los procesos judiciales en contra del conteo, ¿no? Y los vamos a comentar el miércoles que viene. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias, Farid. Gracias a ustedes por seguirnos. Hasta el próximo miércoles. This is a fraud public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you, and Bueno. ¿Estamos al aire? ¿Patricio? Creo que ya no, ¿no? No sé. ¿Patricio?